Bueno, buenas tardes. Eh, Bienvenidos a la charla de hoy. La idea es compartir con ustedes algo muy interesante que tiene que ver justamente con lo que es Testing Ágil. Em, la idea es en este festival poder compartir todos cosas que sabemos, que investigamos, que entendemos. Y bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Mónica Colombo, voy a ser la speaker de esta charla. Un poco la idea es, primero que nada, presentarnos y lo que yo les diría que soy una apasionada de la gestión de proyectos, de, de Agile y de todo lo que tiene que ver con Quality Assurance y calidad. En la PPT pueden ver un poco los años de profesional que tengo y de haber ido experimentando muchos proyectos y soy una fanática de Ágil. Me encanta poder aplicar cosas que nos benefician a nosotros, a nuestros equipos y obviamente a nuestros clientes, que son los que realmente hacen que todo esto se empiece a mover en cierta forma. ¿Sí? Eh, bueno, como para ir arrancando, esta es nuestra agenda. La idea es charlar hoy de contarles lo que son los antipatrones y cómo los podemos aplicar, no solo en Ágil, sino en la ingeniería de software en general, en el desarrollo de software. Lo que es Testing Ágil, muy rápidamente, la definición más importante, actividades, recordar el manifiesto. Hay un manifiesto de Testing Ágil en particular, cómo se tiene que trabajar, cómo podemos trabajar, cuál es ese enfoque, y el cierre un poco, que es la parte que es más experiencia aplicando Scrum que nada, es cómo no parar de hacer ese, mm, esa aplicación de ágil cuando estamos testeando. ¿Sí? Bien, ¿qué nos pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en día si en una empresa, en un proyecto, no existe esta metodología ágil? ¿Qué pasa con ese espíritu que ha ido convirtiendo el desarrollo de proyectos? Es un cambio de paradigma muy grande en muchas empresas y sobre todo en aquellas empresas que hoy quieren digitalizar, digamos, toda todo el desarrollo que hay, digamos, en su empresa. Eh, Tanto es el impacto a nivel mercado, lo que se llama el time to market, que hoy no se piensa casi en no aplicar esas buenas prácticas que tenemos de ágil. Es casi imposible. Les diría que también tiene que ver con la naturaleza humana, por el hecho de que eh, si no lo aplicáramos, no podríamos apreciar realmente cómo nos sentimos si algo nos falta. Esto nos pasa en la vida real si hacemos una analogía con cualquier tipo de, de sentimientos, de espíritus. Cuando nos acostumbramos a un amigo, sentimos mucho la ausencia de esa persona, lo mismo con una pareja. Entonces, es casi imposible hoy percibirlo y si hoy pudiéramos retroceder un poco, podríamos ponernos a pensar qué pasaría si esto no existiera, si no existiera ágil, qué pasaría con esos tiempos de entrega, como recién mencionaba, que son largos ciclos de entrega, donde el producto se va desarrollando, vamos probando, por ahí incluso eso llegaría a significar atrasos hasta de sacar un producto en el mercado, de ganar clientes, ¿sí? Y realmente creo que el objetivo es entregar un producto sin errores, liberarlo y que no se vuelva obsoleto rápidamente, sino que se puedan ir adaptando al mercado. Eh, en Ágil pensamos siempre en esos ciclos cortos de 1 a 4 semanas, si hablamos de Scrum en particular, y en la mayoría de los mercados entregar el producto más rápido es algo que todos buscamos. Y si nos ponemos a pensar hoy en qué pasa cuando estamos nosotros pensando en antipatrones, justamente en lo que estamos pensando es en ciertos comportamientos que son negativos, que si yo los implementara a nivel
de ingeniería y realmente a nivel de lo que a mí me permitiría poder desarrollarlo, si me pongo a pensar hacia atrás en el tiempo, el equipo de pruebas no sería parte de las reuniones, de las ceremonias, ¿sí? Eh, Esas pruebas serían eh, una fase dentro del sprint. Ustedes se deben encontrar con equipos y proyectos en los cuales tienen hasta una columna donde está definido testing como si fuese una fase, y no es una fase. Ya vamos a ver enseguida el por qué. Esos esfuerzos de las pruebas eh, en realidad a nosotros nos dan una idea de pensar en estimaciones. Muchas veces se piensa solo en estimaciones de desarrollo, de instalación, y nos olvidamos que está en la etapa de prueba justamente. Em, Hay esfuerzos que tenemos que hacer muchas veces eh, para poder armar los test cases, y muchas veces lo hacemos en una etapa muy inmadura, cuando todavía ni siquiera está el product backlog definido, y es imposible arrancar con el set de casos de prueba en ese momento. Y lo otro que tengo que pensar es que muchas veces se ejecuta demasiado rápido la regresión manual para ejecutarla. ¿Y eso qué está implicando? Y que el cliente no está satisfecho porque yo no estoy haciendo todas las pruebas que él espera. ¿Qué nos pasa con todo este aspecto de todos estos antipatrones, todas estas cosas que son negativas, que yo no debería de hacer? Y primero está la definition of done, que todos sabemos que es qué tiene que tener para que esté terminado un producto o una parte de un producto que está listo para ser entregado. ¿Por qué no pensamos, primero que nada, en qué pasa si esas historias de usuario las recibe el propietario del producto? Los equipos pueden ir verificando la calidad que van teniendo esas historias de usuario mediante una definición de done, pero también existe una definition of ready, que tiene que ver justamente con el backlog, que tiene que ver con eh, una herramienta que podríamos estar utilizando y podríamos estar pensando justamente en emplearla, porque si a mí me entregan un backlog limpio, un backlog bien definido, bien pensado y priorizado, como para tirar algunas ideas de todo lo que puede contener ese definition of ready, documentado, si ustedes hablan con analistas o son analistas, una de las primeras cosas que piden, bueno, definirlo, escribirlo y bajarlo a un archivo o a papel, diríamos antiguamente, es definir justamente que estamos definiendo que este es el conjunto de requerimientos que yo necesito que se cumplan. También pensemos que la historia de usuario es una conversación que tiene normalmente eh, la persona que lo está solicitando, que normalmente está representada por el product owner, aunque pueden haber analistas de negocios que también lo estén haciendo, pero nos encontramos que hay veces que no alcanza el definition of ready, el definition of done, de cómo tengo que cumplir para poder entregárselo a mi cliente y que mi cliente me acepte. Y algunos hablan inclusive de una definition of test. O sea, como que hay una división más, un compromiso más entre el cliente, digamos, y nosotros, ¿sí? Entonces, la idea justamente es que realmente en eh, en estas definiciones, que no haríamos si Ágil no existe, o sea, que no haríamos si no existiera Ágil, no sería suficiente. Algunos toman esa definition of ready, eh, perdón, of test como algo que otros tendrían que hacer. No, todos estamos en el mismo barco y todos estamos buscando justamente que las pruebas estén centradas no solo en el requerimiento, sino en el objetivo del cliente, que muchas veces es el del negocio. Nosotros muchas veces nos quedamos centrándonos como si tuviéramos orejeras de como tienen los caballos o los burros, en pruebas centradas dentro de la historia, y nos quedamos en ese enfoque y nos olvidamos de que es mucho más amplio lo que tenemos que hacer. Está bien, es más escueto, es más sencillo, pero bueno. El otro punto tiene que ver con
la deuda técnica. Cuando hay demasiadas pruebas a ejecutar de la deuda que tengan que ver con la deuda técnica. Y esa deuda técnica, que es básicamente es la deuda de trabajo que uno tiene por hacer un código pobre. Como diríamos en Argentina, un código atado con alambre, ¿sí? Esto sucede muchas veces porque no se aplican buenas prácticas para el desarrollo del software. Y es una deuda que se termina pagando inclusive con intereses. Y mientras más tiempo pasa, más caro nos va a costar después arreglarlo. Ese sobreesfuerzo que se tiene que hacer para poder arreglar todo lo que se hizo mal nos puede llevar mucho tiempo y lo peor, el costo de la imagen que podemos tener frente a los clientes. Eh, la principal causa de esta deuda técnica son las presiones que hay a nivel de fechas, de entregas, de planificaciones, de una salida a producción, pero hay otras más que tienen que ver con el nivel de incompetencia. Cuando hay demasiada confianza y no vamos chequeando que las cosas se hagan bien, y muchas veces de falta de capacitación, de educación. Educación estoy hablando a nivel personal, ¿sí? Falta de cuidado, de no seguir los procesos que tradicionalmente seguimos, o las buenas prácticas de un framework o lenguaje, que es típico, que deberíamos de respetar, que todos creen que estamos respetando y no está pasando. Y otra es la no verificación de la calidad. Cuando no tenemos conciencia de todas las acciones y herramientas que podemos seguir para que las cosas se cumplan, ¿sí? Y el último que he puesto ahí, que estos son algunos ejemplos, porque hay muchos antipatrones, cosas en las cuales muchas veces se infunde, digamos, temor porque no se conocen, son los llamados test hardening sprint que muchos proyectos implementan. ¿Qué consiste esto? Tenemos, por ejemplo, 3 sprints y después un hardening. En ese hardening, lo que se hace, en ese cuarto sprint, como es el caso, lo que se hace es solo revisiones de errores y arreglos, o sea, backfixing. ¿Cuál es el problema? Que durante 3 sprints nos despreocupamos de algo que es muy importante, que es arreglar, encontrar esos errores lo más cerca posible a la fuente del error o a donde se produjo, porque si ese error tiene que ver con un requerimiento, quizás el problema, si estamos haciendo una trazabilidad hacia atrás, puede estar en la definición del requerimiento, puede estar en el mismo backlog. Entonces tenemos que ir pensando si esa hardening, como está funcionando, es correcta, es como para preguntarlo, o nos conviene más aplicar eh, una revisión en cada uno de los sprints, considerando un capacity en ese sprint para hacer esos arreglos que tenemos que hacer de los bugs. Eso sería lo ideal, obviamente. Eh, esta libertad que se toman, en la mayoría de las veces no funciona, pocos puede llegar a funcionar, yo hablo basado en mi experiencia, pero hay proyectos en los cuales todo esto funciona correctamente. Pasando a otro tema, pero totalmente vinculado, la mejor definición que hay para mí de testing ágil es de Lisa Crispin y Janet Gregory, que habla de que las prácticas son prácticas de prueba colaborativas, palabra fundamental, que ocurren desde el inicio hasta el delivery. Es todo el proceso, desde que los concebimos hasta que los entregamos y ya están entregados al cliente en producción o en un ambiente previo, a preproducción o staging, como lo llamen. Y ahí se va respaldando la entrega frecuente de esa calidad, agregando un valor comercial a nuestros clientes. Fíjense que vuelve a salir el valor del negocio en esta definición. Yo la pegué tal cual porque no la podemos cambiar y porque tiene una palabra fundamental, colaborativa y desde que inicio. La calidad la vamos haciendo desde el principio. Y este es uno de los cambios que hay a cuando recién mirábamos hacia atrás esos antipatrones y veíamos que qué pasaría si no se aplica ágil. ¿Nos vamos quedando en el camino? Por supuesto que sí. Realmente es bastante inconcebible hoy no ir contemplándolo y tratando de hacerlo. ¿Qué estamos buscando? Lograr confianza en nuestro cliente, que el cliente nos diga lo que está esperando, cuáles son sus expectativas, cómo quiere
que le entreguemos las cosas, cómo quiere que estemos trabajando, cómo él espera que las cosas sean. Obviamente, si nuestro cliente no tiene experiencia en ágil, se va sorprendiendo de esas entregas y del nivel profesional que puede entregar un equipo si ha tomado ese compromiso de hacer las cosas. Por lo cual nos estamos basando entonces en hacer las cosas según una capacidad de adaptación y flexibilidad. Es el cliente el que nos va a marcar cómo quiere las cosas o cómo es el resultado esperado. Y si tiene confianza, nos va a ir contando. Tenemos que comunicarnos de una manera eh, continua, permanente. Generar esa confianza lleva también a demostrar que podemos hacer las cosas y tener buenos resultados. Si estamos aplicando testing ágil dentro de un proyecto ágil, nos estamos refiriendo a un enfoque bastante dinámico de las pruebas, y lo que estamos buscando que cada vez que hagamos un delivery en un incremento de una forma continua, vayamos mostrando los cambios y las mejoras que hay y que el cliente vaya expresando su satisfacción. Los que han pasado por proyectos tradicionales o waterfall o en cascada ven que hay una diferencia abismal en esa entrega. Y vamos viendo también que el cliente toma un protagonismo como stakeholder, como actor principal de todo esto, que hace que también su rol sea muy importante, sobre todo el product owner y todos los stakeholders, digamos, que están detrás de ellos, y se hace mucho más cercano al equipo. Y estamos teniendo justamente aquí eh, una definición o ya no hacemos adivinación y somos futurólogos, sino que estamos tratando de cumplir con sus necesidades, sus requerimientos. No consideramos como una fase separada el desarrollo del software, sino que el testing es una parte componente, digamos, de todo lo que se tiene, ¿sí? Por otro lado, tenemos que ir pensando en que el cliente eh, va a ir actuando y va a ir entendiendo ese proceso. Por favor, no los, digamos, no los estemos minimizando ni olvidándonos de que ellos son los que realmente están dándonos a nosotros una mano para poder entender lo que ellos quieren, ¿sí? Y tenemos que entonces centrarnos en la prevención de defectos, más que en el encontrar esas fallas, es tratar de prevenirlos lo más antes posible, valga la redundancia, lo más temprano posible dentro de lo que estamos haciendo. Y así apoyar la idea de que el equipo completo es responsable de la calidad. Estas pruebas van a incluir un montón de cosas. Desarrollar un test plan, el test strategy que es para todo el proyecto, el test plan que es para ese sprint que vamos a desarrollar. Vamos a ir cambiando justamente las ideas de ir guiándolos, ¿sí? Y hacer, digamos, preguntas e ir cuestionándonos nosotros también esas ideas y esas suposiciones que vamos haciendo. Es mucho diálogo, sí, es mucho trabajo en equipo, por supuesto. Y bueno, tratar de automatizar esas pruebas, realizar pruebas exploratorias a nivel del negocio sobre todo, y que sean exploratorias teniendo conocimiento del negocio, si no es imposible. Probar atributos de calidad, por el hecho de que tenemos que analizar cuál es el rendimiento, cómo es la confianza que vamos teniendo justamente en lo que vamos haciendo. ¿Sí? La idea también es que consideremos el manifiesto ágil y pensemos en que el testing no es una fase, el testing eh, es realmente mm, parte del proceso, ¿sí? Y el testing no nos va a ayudar a nosotros a avanzar el proyecto, porque vamos a ir encontrando lo más rápido posible, ¿sí? Los errores, y es más barato y es
menos estresante, que esa creo que es la palabra que más nos interesa a todos, el ir avanzando justamente en ese desarrollo. Todo el equipo tiene que hacer pruebas. Si yo conozco a alguien que dice que a veces el tester o el QA engineer es el pintor de la obra que entra al final para pintar y dejarlo bonito, y no, en realidad tiene que trabajar durante el desarrollo del edificio, la construcción, desde el diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos hacemos la calidad, no la hace solamente el tester. Bueno, tratamos de ir reduciendo el tiempo para obtener feedback, para saber cómo van las cosas. Vamos reduciendo la documentación innecesaria, no es que no haya, tiene que estar solo la necesaria. E ir pensando que, bueno, nos vamos a guiar por las pruebas. Hay veces que hay proyectos en los cuales es muy cambiante y hay como checks, inclusive, que son los que ayudan a definir cómo es todo ese crecimiento, digamos. Bien, está el denominado manifiesto o manifesto del testing ágil, es de Karen Grips y Sam Lane de Growing Agile. Ellos proponen que nosotros consideremos justamente eh, una postura eh, sobre lo que es el manifiesto ágil y pensarlo y compararlo un poco contra lo que se venía haciendo tradicionalmente. Hacer el testing durante el proceso, no al final. Ir priorizando ahí la realización de todas las tareas del testing desde que empiezo hasta que se da por terminada, por hecha. Por sobre todo ir realizando el testing como una etapa eh, hasta que finaliza el sprint, ¿sí? Prevenir defectos versus encontrar los defectos nos va a permitir a nosotros ir incentivando la revisión grupal, la discusión, el tratar de entender qué quiere hacer el desarrollador cuando hace su código y el tester cuando lo está probando. Si hay user experience, esos roles más cercanos al usuario, que ellos también representen todo lo que está esperando el, el cliente que nosotros desarrollemos. Evitar todo tipo de suposiciones e ir trabajando en equipo, como tenemos que hacer realmente cuando estamos desarrollando para evitar los bugs, para ir evitando de antemano el que haya que esperar muchas veces el desarrollo completo para ir revisando y ir estudiando lo que se está haciendo, así como ir editando, digamos, evitando discutir aquellos desarrollos sobre lo que se va a testear. Ponerse de acuerdo, hacer esas revisiones previas a las planificaciones es muy útil poder trabajar. Construir una mejor solución. Eh, ¿Sobre qué? Sobre romper el sistema. Yo cuando empecé con toda la parte de testing era una fanática de, de lo que sería, digamos, el lado oscuro, de encontrar errores. He sido una buena tester en mis tiempos, eh, pero con el tiempo fui dándome cuenta de que no servía romper, servía construir, que no sea una actividad negativa, que sea una actividad que sea parte del equipo, que no me tengan que tener en una oficina por separado porque no me puedo encontrar con los desarrolladores, ¿sí? En Ágil, la clave es entregar un producto de calidad que haga que el equipo se comprometa con todas las actividades, con las buenas prácticas, que se trabaje juntos para entregar valor. Por eso es tan importante que la responsabilidad sobre la calidad sea del equipo, por la calidad sobre un rol que puede ser una o varias personas que estén allí. Entonces, es importante aclarar que al igual que el manifiesto ágil, la idea acá es ir ponderando, ¿sí?, una postura sobre la otra, en lugar de eliminar una y reemplazarla. ¿Qué estoy diciendo? Que son complementarias, que hay cosas que podemos aprender uno del otro. Entonces acá el equipo es el responsable de la calidad más que un rol en particular. ¿Cómo hacemos entonces para trabajar con todo esto? Y tengo que trabajar primero que nada por el alcance de las pruebas. Y esto lo tengo que definir específicamente cuando arranco, por cada uno de los entregables que se van solicitando, por cada parte de cada incremento
cada parte que entregamos en cada una de las iteraciones, en cada uno de los sprints. Y ahí me tengo que hacer una serie de preguntas. ¿Qué necesita el cliente en este delivery? ¿Cuáles van a ser las pruebas que yo voy a hacer justamente en este producto que estoy entregando? ¿Qué es lo nuevo que estoy liberando? ¿Qué ha cambiado respecto de la actualización anterior o la corrección que yo estoy haciendo en este producto? ¿Es lo que realmente está esperando el cliente? Porque muchas veces nos quedamos y nos restringimos solo al requerimiento, solo al user story y nos olvidamos del negocio. Y muchas veces nos quedamos tanto en el requerimiento que nos olvidamos que existen requerimientos no funcionales que son across de todas las funcionalidades que estamos armando y probando. Otro punto es ir identificando las métricas de pruebas y elegir las métricas que se van a ir aplicando. Ágil nos ha abierto los ojos a muchas cosas que tienen que ver con velocidad, capacidad, aprovechémoslas. Tenemos herramientas que nos permiten medir de una forma increíble y poder ir extrayendo información para ir viendo el avance de las cosas que vamos haciendo, ¿sí? Definir niveles de prueba, qué es lo que voy a ir aplicando, si voy a hacer pruebas unitarias de integración del sistema de aceptación. Definir los tipos de prueba, es decir, funcional, de carga, de performance, de estrés, de seguridad. Todo esto son aspectos que tengo que definir en el test plan y, perdón, en el strategy plan y después en el test plan según el sprint que estoy desarrollando. Em, las estrategias de prueba que tengo que ir definiendo es identificar cuáles voy a aplicar. Exploratorias, ad hoc, considerando los riesgos, automatización. Tengo que identificar ahí las herramientas que voy a ir ejecutando e ir administrando. Entonces voy a ir buscando justamente, a veces hay plantillas que me permiten a mí encontrar esos defectos. Tengo que ver qué es lo más simple, qué es lo más conciso para poder trabajar. No nos compliquemos tampoco. No vamos a reinventar la rueda. Vamos a hacer lo que necesita el proyecto y lo que nosotros podemos hacer para encontrar más rápido y fácilmente los errores. Identificar que también cuál es ese dataset con el que vamos a estar trabajando, cómo hago y de dónde puedo extraer esos datos de prueba, o si los tengo que generar muchas veces con una semilla para poder generarlos porque no tengo acceso a la información. Y también ahí puede generar nuevos problemas porque muchas veces, como no tenemos acceso a los datos, bueno, ahí aparecen errores que muchas veces solo se detectan en producción y definir cómo vamos a ir preparando y configurando los ambientes. Eh, hay veces que uno se encuentra en proyectos en los cuales es muy complejo el manejo de ambientes y la progresión de un ambiente al otro implica reinstalación, customización, pero no solo de una entrega en un sprint, sino de un montón de sprints hacia atrás y que pueden llegar a ser meses, hablando de una escala de tiempo. Tengamos mucho cuidado en cómo vamos armando esos ambientes de prueba y aprendamos a usar las herramientas que nos permiten a nosotros ir armando esos ambientes. Indaguemos también los pros y los contras de las herramientas que estamos hoy usando, que por ahí o están un poco ya obsoletas o no tienen todos los beneficios que necesito. Recordemos que la gente va creciendo, va aprendiendo, y hay veces que cambiar de una herramienta por otra también da crecimiento y nos mejora la vida en lo que estamos haciendo. Y por último, a nivel de cómo trabajar, es definir un poco el punto de terminación de esas pruebas. Definir, termino por costos, termino por tiempo, por haber corrido todos los test cases y los datasets que yo armé en todos los ambientes y con todas las combinaciones a nivel de dispositivos, porque ese es otro punto importante a analizar. ¿Cómo son esos escenarios que yo planteé? ¿Qué criterios de evaluación estoy cumpliendo? Por eso aparece ese definition of test, ¿sí? ¿Qué criterios finales de aceptación debería yo de satisfacer? Entonces, yo me puedo llegar a plantear en este cómo trabajar un montón de cosas que a mí me van a permitir trabajar mejor. Y yo voy a poder armar una especie de enfoque de las pruebas. Es decir,
¿Cuál va a ser la mejor forma para mi equipo de crear valor para el cliente usando nuevos enfoques de prueba? Siempre se ha enseñado el testing como que es algo de detección de defectos. Acá hablamos de prevención. Eh, Muchas veces se tienen trabajos que se hacen artesanales, mejorémosle, agreguémosle algunas lecciones aprendidas o buenas prácticas que vamos teniendo. Escuchar a la gente, escuchar qué es lo que quiere realmente el cliente, más que criticarlo, ¿sí? Ir pensando en, estoy midiendo métricas. ¿Es más importante la métrica que escuchar a la persona? Es mucho más importante escuchar a las personas y entender qué es lo que necesitan, porque hay veces que no lo expresaron bien dentro del backlog que hicieron, ¿sí? Entregarle valor, un poco como decía recién, que el cliente se sienta satisfecho y no se ponga a criticar, me falta esto, esto no está. No, que se sienta con esa buena impresión de que le estamos entregando algo que para él es mejor, es una solución, tiene la calidad necesaria para que las cosas funcionen. También analizar los riesgos, más que ser el guardián celoso de que esto no se entrega, esto no se comparte, y un poco como dice ahí, pruebas de comprensión, que el cliente entienda lo que estamos entregando. Una pequeña demo, cuando hacemos una entrega, nos puede ayudar a mejorar esa entrega y que el cliente reciba lo que está esperando, porque quizás faltó algo muy chiquito que hace que el cliente nos dé el dan final de las cosas que estamos haciendo. ¿Sí? O hacer pruebas de preaceptación, early acceptance test, es fundamental para que eso funcione. ¿Sí? También que sea lo suficientemente bueno, que nosotros nos sintamos orgullosos de qué estamos entregando. Todos tenemos esa satisfacción interna cuando las cosas salen bien. Bueno, ese sexto sentido que muchas veces se nos, digamos, se nos aviva por hacerlo, bueno, pensémoslo. ¿M? A enviar informes de progreso que sean oportunos, entendibles, no que sea algo taxativo muchas veces, no, es en la entrega semanal. Mirá, te entregué todo esto, esta es la entrega que hemos ido haciendo tempranamente, bueno, ver la oportunidad de entregar esos informes. Hacer pruebas durante todo el proyecto, eso es fundamental, no solo al final, que eso es un poco uno de los grandes problemas que muchas veces se encuentra uno cuando están en cascada, están waterfall. Elaboración colaborativa, realmente ir viendo cómo mezclamos por ahí esas estrategias para o implementamos una nueva herramienta que nos permite ir avanzando, escuchando al otro. Aplicar Test Drive Development, TDD y BDD también, porque es una herramienta que también a nosotros nos puede permitir justamente avanzar en estar enfocado en lo que nos está haciendo falta. Bueno, y esto ya es casi, en cierta forma, la parte más importante, el corazón. Yo les vengo diciendo hacerlo desde el principio, hacerlo sin olvidarnos. Eso es el non-stop. No hay que parar nunca. Se hace desde el primer día en el que estamos aplicando, por ejemplo, Scrum en el desarrollo que nosotros tenemos. Esta combinación que tiene este slide es para mostrarles a ustedes qué haría yo si tuviera que implementarlo y no olvidarme de nada. ¿Sí? Fíjense que dentro de lo que es este desarrollo, lo primero que hacemos es entender qué está buscándose a nivel técnico, arquitectura, qué expectativas tiene el cliente, qué está esperando. No dejemos de hablar. La planificación y la comunicación son dos cosas en las cuales tenemos que invertir tiempo para hacer lo que están esperando, ¿sí? Hacer una planificación del release. Muchas veces el cliente nos permite ver el roadmap, otras veces no. Y ahí hay que tratar de proponerle al cliente tener un sprint cero que nos permita a nosotros ponernos de acuerdo en cómo trabajar,
ponernos de acuerdo y entender lo que vamos a ir haciendo paso a paso, porque es la manera en que entiende qué es lo que está nuestro cliente pagando y qué es lo que está, digamos, compartiendo el equipo con el cliente. Y si hay proveedores, es mucho más complejo y es mucho más necesario tener esos definition of ready de los requerimientos y de todos los issues de los user stories que nosotros fuimos proponiendo, el definition of done de lo que vamos a desarrollar y el definition of test que les estoy proponiendo para poder terminar de cerrar que cada cosa tenga sus aceptaciones en cada una de las tareas que vamos haciendo en paralelo. Ahí se definiría el test strategy, el equipo que va a trabajar y podríamos aplicar un planning poker para una estimación de todo esto, ¿sí? ¿De qué? De los user stories y sus criterios de aceptación, ¿sí? Definimos entonces un product backlog donde acá el equipo va a elegir según las prioridades a qué se puede comprometer, pero en realidad tenemos a un product owner que espera algo en particular, pero también hay que charlarlo porque hay precedencias, hay que conocer cómo es el negocio y qué tengo que entregar, y hay veces que se tienen que cambiar sprint completos porque el cliente tiene un compromiso de entrega por eh, alguna campaña o algún compromiso que se tiene en el mercado para captar eh, clientes y fondos, porque muchas veces tiene que ver con aspectos financieros y muchas veces con impactos a nivel de campañas, ¿sí? Publicitarias o de marketing, de venta, etcétera, según el negocio o la industria, el vertical donde se encuentre. Bueno, ¿qué pasa con ese product backlog? Se define cuál es el sprint backlog. Vamos a ir descomponiendo user stories en tareas según los definition of done y estos definition of test que los tengo que contemplar en la planificación. Muchas veces nos encontramos con que el testing se considera como era anteriormente, por eso hablábamos de los antipatrones, se contemplaban al principio, ¿sí? No, al final, no, es durante todo el proceso. Entonces, acá hay un plan de ese sprint donde vamos a tener una participación muy activa, vamos a empezar a identificar riesgos, vamos a ver el tamaño, el sizing, como le llaman, de los user stories, vamos a definir qué criterios de aceptación, quién los define, si el cliente no los definió. Muchas veces el QA engineer o tester colabora en el armado de estos criterios de aceptación, pero hay veces que es mucho más complejo porque es muy del negocio y se necesita apoyo por ahí de otros analistas. Se define entonces este sprint backlog que está acá en colores, del alcance de lo que se va a hacer según el product backlog. Lo vamos a descomponer. Ahí vamos a armar el test plan específico sobre qué, cuál es el alcance de lo que vamos a testear. Vamos a empezar a escribir estas pruebas de, sobre los user stories. Vamos a tener una gestión de todas esas pruebas unitarias, TDD. Podemos hacer peer testing, de testear cosas de forma, testear, perdón, issues de forma cruzada. Y lo que podemos hacer acá justamente es gestionar ese release, cómo van a ser las entregas, cómo va a ser toda esa planificación del testing que va a estar volcada en el test case, test plan, perdón, de ese sprint, cómo va a ser el mock de las pruebas, cómo vamos a ir desplegando todo esto en los distintos ambientes. Yo puse staging, podría haber sido otros, ¿sí? Vamos a pasar a hacer pruebas preventivas. ¿Esto qué es? A revisar con el desarrollador qué es lo que va a estar programando, qué es lo que ha hecho en el desarrollo de esas unit tests para entender que estemos sintonizados y con el mismo requerimiento, la misma visión de lo que se está desarrollando. Automatizar nuevas pruebas funcionales porque podríamos arrancar acá específicamente con las pruebas funcionales, pero muchas veces ya venimos de otro sprint y acá vamos a ir agregando nuevas automatizaciones. Esto es una definición estratégica
que vamos a tener que volcar en el test strategy que dijimos acá al principio. Obvio que esto no es estático, es dinámico, tiene que ir cambiando y vamos a ir justamente tratando de ir ajustándolo a medida que vamos avanzando en el desarrollo. Todo tiene una curva de madurez, así como las personas, que somos niños, adolescentes, que esa etapa es compleja, lo digo como madre adolescente, una juventud y una maduración. Y el equipo va madurando, el proyecto va madurando, ¿sí? En ejecutar pruebas de regresión automatizadas, esto es lo ideal, que es el principal punto y es el core donde vamos a empezar a automatizar. Obviamente todo depende de los recursos y cuando hablo de recursos, primero que nada, están las personas, que mejor que no sean un recurso, son parte del proyecto. Pero también tengo que pensar que hay herramientas, necesito servicios, necesito espacio en la nube para poder armar los distintos ambientes o necesito espacio en servidores. Todo esto lo tengo que ir definiendo. Y obviamente todo esto está alrededor de un sprint de 1 a 4 semanas. Tengo que hacer la daily para ir analizando cómo vamos ejecutando esas tareas. Ejecuto las pruebas de los user stories, valido los aspectos del negocio y ejecuto pruebas de carga para ver, por ejemplo, si habláramos a nivel de cantidad de usuarios concurrentes que pueden hacer las mismas transacciones. Y cuando voy a entregar, obviamente puedo hacer una demo a los stakeholders. Debería de ser mandatorio el hacerlo, obligatorio, y parte de lo que estamos entregando porque es la forma en que el cliente entiende cómo nos va a dar la aceptación si hay una prueba de aceptación del usuario. ¿Qué pasa después? Y podemos hacer un smoke testing en ese ambiente de preproducción o staging, pruebas de performance nuevamente porque vamos a ir integrándolo con código que ya hemos ido entregando, una regresión completa del sistema porque tenemos que ir integrándolo para poder entregar ese incremento. Muchos agregan notas de este release y hacen obviamente pruebas en producción y hacen entregas a operaciones o a soporte o a DevOps o como lo llamen, para que eso entre en el ambiente del cliente, porque hay veces que como se integran con otras operaciones que son mucho más complejas, pasan a ser parte de un release a producción que muchas veces es mensual o por cada quarter, etcétera. Esto yo se los quería mostrar de esta forma. Ustedes miran, falta la regresión. No, no, la idea era ver lo más importante eh, que tendríamos que ver y obviamente falta la regresión, falta considerar algunas otras cosas, sí, pero la idea era entender por qué no puede parar, porque hay muchas cosas que se pueden hacer que si se van eh, considerando que son unas tras de otra, que se pueden ir encajando, hace que no se pare la calidad, que no se pare el testing que hemos propuesto en ese manifiesto y esas buenas prácticas que podemos hacer. Todo este corazón del Agile Testing de no parar, que es un poco lo que quiero transmitir hoy, termina siendo un gran cambio de paradigma. En el dibujito de arriba se encuentran con una serie de cosas que tenemos que considerar sí o sí en nuestra cabeza, en formar una mentalidad que nos permita apuntar y a colaborar en el equipo. Sin colaboración es imposible trabajar. No seamos héroes tontos, porque terminamos chocándonos contra una pared. Algunos hablan de bomberos, no, los bomberos ya no existen hoy con Ágil, es un equipo el que resulta exitoso. Construir así un sistema que sea útil para el cliente, para su negocio, probando desde el primer día. Por eso no para, empieza el primer día y no para. Y tratamos de ir cumpliendo sus expectativas e ir anticipando las inquietudes o las necesidades que tiene el negocio. Y vamos a entregar esos incrementos. Y la idea justamente que tengan calidad, una calidad suficiente y necesaria sin exagerar, ¿sí? Y que el cliente pueda darnos feedback lo más temprano posible si hay cosas que no le han gustado. Y la idea justamente es agregar siempre valor, toda esa parte de innovación que a nosotros nos ha transmitido Ágil tiene que estar para seguir creciendo e imaginando qué espera el cliente.
Y bueno, para cerrar quería compartir una frase de John Ruskin que dice que la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo inteligente. Bueno, ¿alguno tiene preguntas? Algo que yo fui muy rápido y pueda yo compartir con ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Milena es mi nombre. Hola, Hola, Mónica. ¿Cómo hola, estás? bien. Em, Hola, hola. Milena, no te escuchamos. hola. Ahora No sí. sé qué pasó. Disculpa. No, Debo está haber bien. tocado el micrófono. Bueno, los saludaba te preguntaba sobre un par de diapositivas atrás donde estaba el famoso y conocido dibujito del rulo de Scrum ahí. Ujú. Em, Si bien entiendo lo que decías, que era una visión general y que faltan estas pruebas y las otras, me gustaría por ahí que nos aclares dónde, o por lo menos a mí, porque no termina de encajar en lo que conozco hoy, eh, qué condiciones se deberían dar para que nosotros ejecutemos pruebas exploratorias y que esas pruebas exploratorias sean suficientes para asegurar la calidad o estar nosotros el equipo tranquilos de que bueno, ese incremento fue bien testeado. Mira, las pruebas exploratorias, primero que nada, hay que separarlas de las ad hoc o ad hoc, como vos las llames, porque la gran diferencia es que quien va a testear conoce el negocio. Entonces, la persona que se va a sentar a testear tiene que tener un conocimiento necesario y va a planificar qué es lo que va a recorrer para encontrar errores. Entonces, si vos tenés un sprint en el cual vos tenés un objetivo y has agregado nuevas funcionalidades, te vas a abocar a esas funcionalidades y todo aquello que esté alrededor que esté impactando. O también podés pensar en planificar digamos, pruebas que muchas veces son con tiempo, otras veces son exploratorias en el sentido de que es el explorador típico en la selva que está buscando algún error justamente que no haya sido cubierto por casos de prueba. Te repito, tiene que ser alguien que tenga conocimiento, no son pruebas ad hoc donde yo me siento y veo si encuentro algo, donde no hay una planificación, donde no hay un alcance, no hay una lupa que yo ponga en el sistema de donde voy a estar revisando. Entonces tenés objetivo, tenés alcances, de dónde vas a testear. Y muchas veces se tratan de buscar tipos de errores, porque por ahí no hay hemos encontrado errores en producción y no se han podido reproducir, pero sabemos que estaban alrededor de este tipo de transacciones. Ahí es súper útil el manejo del exploratorio. Eh, el que le asegures al cliente que has hecho todas las pruebas necesarias, porque creo que podemos dividir la pregunta en dos, es cuando vos has corrido un juego de casos de prueba que cubren eh, tanto el sprint como todo aquello que tenga que ver con el core y lo que esté impactándote en el sistema. Ahí estás dándole al cliente un poco de tranquilidad. Yo quito la palabra asegurarle al cliente porque nadie tiene la garantía de probar todo porque hay algo que es infinito y es la creatividad humana para romper un sistema. Sobre esa y sobre que los sistemas operativos y lenguajes son universalmente conocidas, cualquiera que puede meterse en un lenguaje o en una arquitectura puede romperlo. Por eso existen los delincuentes informáticos, obvio. No sé si ahí te respondí, te alcanza. Sí, 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 Bien, quedó claro. bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ahí hay alguien en el chat. En referencia a los mocks de pruebas en contexto, ¿es recomendable usarlos para no generar deuda técnica o retrabajo? Sí. Es una de las cosas que ayuda a evitar eh,
el ir manteniendo código malo, pero también cuando hablamos de deuda técnica tiene que ver con pruebas, porque vamos arrastrando revisiones de casos de prueba a través del tiempo. Así como existe carryover de que no cumplimos con algo, muchas veces tenemos carryover de no tener los test cases a punto o el conjunto de test cases que realmente necesitaríamos correr o tener para poder ir reproduciéndolos. El concepto de retrabajo a veces está asociado a deuda técnica o se lo reemplaza por deuda técnica. Y ahí hay que tener cuidado, porque deuda técnica muchas veces es cuando por ahí no le hemos dado el tiempo suficiente para entregar algo, que yo recién les mencionaba que era uno de los grandes problemas, las entregas, los delivery que tenemos, pero deberíamos de contemplarlo justamente como uno de los puntos. Estoy de acuerdo con vos, Hans, es importante usarlos. ¿Alguna otra pregunta? Más diferencias entre DAN, Ready y criterios de aceptación. Son tres cosas diferentes. El definition of DAN es la definición de todo lo que tenemos que hacer para cumplir con la entrega de un cliente, ¿sí? El definition of ready tiene que ver con los requerimientos, ¿sí? ¿Qué cosas tiene que cumplir o qué actividades tienen que haberse hecho y qué características tienen que tener los requerimientos para, así como está en este gráfico acá, en este Sprint Backlog, qué cosas tienen que cumplir esos user stories para estar acá y ser candidatos, digamos, a ser desarrollados después en el Sprint. Y los criterios de aceptación son las condiciones que tiene que cumplir un user story para poder ser desarrollado. Y después pasaría a analizarse la definition of done de eso que vamos a desarrollar y si tenemos la definition of test también. ¿Te quedó, Pablo, la respuesta? Si no, yo te recomiendo un autor que a mí me gusta mucho y que tiene un blog. Es un poquito, es un docente de una universidad de la Politécnica de Madrid, tiene un MIT, etcétera. Tiene un blog excelente y habla muy bien de DAN, de Definition of Ready y de deuda técnica. Si quieren buscar material, tiene explicaciones bastante cortas. Te va a gustar, Pablo. Aparte es muy divertido. Habla mucho del lado oscuro y de los superhéroes y bueno, tiene libros publicados, así que bueno, es alguien que sigo hace rato y lo he conocido en persona, un placer. Esas personas que vos decís, ¿cómo puede ser que lo conozca y te firma un autógrafo? ¿Cuántas personas se necesitan para llevar a cabo de la mejor forma todos los aspectos de testing ágil? Eso va a depender del tamaño que tenga y la complejidad que tiene el proyecto. Recordemos que los equipos en ágil son entre 5 y 7 o entre 7 y 9 personas y adentro tienen que estar los QA o tester. Hay veces que se arman equipos por separado. Yo soy más amiga de tenerlos todos juntos, pero bueno, no siempre se puede dar. Lo que sí hay es un número que yo te invito a considerarlo, Danka, que es por cada desarrollador tenés que tener, perdón, cada 3 desarrolladores un tester. Eso es un buen número, pero también hay que pensar en el senioraje. Yo te estoy hablando de 3 seniors contra un QA, por ejemplo, y ahí ir haciéndolo. Si estás sola, vas a tener que definir alcances, de qué podés hacer, qué estrategias podés encarar, porque es imposible hacer todo y también depende de la cantidad de desarrolladores, la complejidad que tiene, como te decía recién. Todos los integrantes tienen que probar, es que hay que capacitar a los desarrolladores. Bueno, hoy se habla de full stack y se habla de gente, en Ágil ustedes ven que hablan de developers y leen el manifiesto Ágil y toda la documentación de los autores, como Ken Beck, por ejemplo. Sí, nosotros tendríamos que aprender a desarrollar para entender mejor y ellos deberían de aprender a testear, correr, por ejemplo, pruebas de performance. Yo les diría a ustedes que es mucho mejor que las corran
los desarrolladores que los testers, porque ellos tienen mucho más conocimiento del manejo del backend y de los servidores, por ejemplo. Y es ahí donde en performance nos encontramos con problemas de ese tipo. ¿Existen especializaciones? Por supuesto que sí. Entonces, lo que uno va haciendo es tratando de ir planificando que te queden los tiempos para poder hacer las corridas que se esperaban a nivel del test plan para ese sprint. Bueno, les agradezco muchísimo su participación, sus preguntas. Yo tengo que ir cerrando ahí, no sé, bueno, todos los integrantes, bueno, ahí Yanka está dando las gracias, les agradezco yo a ustedes que estén. Por favor, miren el resto de las charlas que hay. La verdad que hay muchos temas que pueden ver durante este mes. Hoy es el primer día del festival. Yo mañana doy otra charla, si les interesa, tiene que ver con gestión de proyectos zombies, cómo deshacernos de proyectos zombies. Es muy divertido, aparte interesante porque hay mucha sangre. Habrá que agendarse. Hay que agendarse. Lo que sí, antes de las 12 de la noche, lo único, inscribirse, porque después nos pasan ya la cantidad de inscriptos para participar. Igual después se van a compartir todas las charlas que se den, se van a quedar grabadas, así como los talleres, por si alguien necesita bajarlo. Les agradezco un montón, les doy gracias desde acá, desde Argentina, y un beso enorme por todo lo que ustedes, digamos, acaban de compartir conmigo en este ratito, y gracias por su tiempo. Y sigamos apostando por Ágil, creo que nos beneficia a todos, ¿sí? Un beso enorme. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.